gusto estar aquí ya para la quinta sesión de nuestro seminario crítico del uso del derecho en México, y nos da un enorme placer darle la bienvenida a nuestro querido profesor Boaventura de Sousa Santos, que ha hecho un espacio en una agenda muy frenética y llena para estar con nosotros en el seminario, que ya veníamos platicando desde hace varios meses con Boa. Está muy interesado en apoyar este espacio, lo que estamos haciendo en el seminario, y pues nosotros muy agradecidos que puede estar con nosotros. Es una alegría volver aquí a Ciesas, es la primera vez, y estar aquí también a mi lado, mi querido amigo, profesor Orlando Aragón. Sé que el video va a ser grabado para sus estudiantes de Michoacán, son estudiantes bellísimos, que estuvieron conmigo en Puebla, en Guadalajara. Vamos a seguir en contacto. Entonces, realmente, hace ya bastantes años, por lo menos 10, el libro, la formulación en inglés, después en español, del capítulo 9 del capítulo de Sociología Crítica del Derecho, que tenía la pregunta: ¿puede el derecho ser emancipatorio? Y eso es parte de una reflexión muy larga que he hecho a lo largo de la vida, de intentar de ver en nuestra sociedad cómo que los grupos oprimidos, discriminados, violentados pueden usar los instrumentos que en principio son hostiles, porque cuando hablamos de derecho normalmente hablamos de derechos del Estado, y el Estado en una sociedad capitalista es, por supuesto, un Estado en principio hostil a las luchas populares. Y además, en los últimos años, habemos también subrayado que el Estado, además de capitalista, es colonial y patriarcal. Entonces tenemos tres formas de dominación que confluyen dentro del Estado, y por supuesto dentro de su derecho, y que de alguna manera parece que el derecho sería muy poco probable como un instrumento de emancipación o de liberación. Entonces la pregunta es exactamente si es así tan sencillo. Si es así, el Estado es capitalista, el derecho es capitalista, colonial, racista, etc. Entonces, ¿qué uso hacemos del derecho? ¿O qué uso puede tener el derecho para nuestras luchas populares? Porque ustedes saben que yo trabajo mucho con los movimientos populares, y esta pregunta es una pregunta muy concreta. No es una pregunta teórica, digamos, de grande discusión. Yo les voy a dar tres contextos de mi trabajo reciente que pueden ayudar a mostrar cómo realmente esta pregunta es una pregunta generadora de inquietudes, de alternativas y de posibilidades prácticas, pero es obviamente una pregunta muy compleja y que con el tiempo va pudiendo tener varias respuestas. Claro que la idea de principio es que nosotros en una época, en un país, en un momento concreto, nosotros nunca escogemos nuestras luchas y nuestras armas. Nosotros tenemos que luchar con las armas que tenemos. No hay que inventar ahora una revolución de inmediato, o que sea, una ruptura total, porque no parece estar en la agenda política. Esto es una cuestión que, por ejemplo, ponemos con los derechos humanos. Claro, derechos humanos, su vigencia, su hegemonía hoy como gramática de emancipación
casi toda la gente que habla por los derechos humanos, etc., defensa. Yo me pregunto muchas veces si esta hegemonía de los derechos humanos es producto de una victoria o de una derrota histórica. Porque realmente la gran mayoría de las personas del mundo no son sujetos de derechos humanos, son objetos de nuestros discursos de derechos humanos. Entonces, eso significa que no debemos luchar por los derechos humanos. Si está ahí una gramática, digamos, un instrumento que podremos utilizar. Sí, pero, o sea, la idea es siempre en qué contexto, en qué país, en qué lucha. Esta pregunta no se puede contestar de general. Tiene que contestarse en sus contextos. Yo le voy a dar 3 contextos de discusión para podermos tener un poco de idea. La primera es que estoy en este momento trabajando con los movimientos que han sido considerados los movimientos revolucionarios de 2011-2013, que yo llamo la revolución de la inmigración, y que comienza con la primavera árabe, tiene después el movimiento Occupy, tiene el movimiento de los indignados del sur de Europa, tiene el Yo Soy 132, y tiene las marchas de protestas en Brasil, 2013, grandes, que siguen además. Entonces, yo estoy intentando, y presenté al Congreso Mundial de Sociología del Derecho, que se realizó en Toulouse hace poco, un trabajo que brevemente será disponible para una teoría sociojurídica de la indignación. Y lo que me fascinó para estudiar trabajar con, también trabajo con los indignados del sur de Europa, estudiar este tema es que ellos contradicen todo lo que escribí sobre el derecho. Todo. Eso me fascinó. Los chavos de los movimientos donde estábamos trabajando, ¿qué es eso, derecho emancipatorio? Eso no existe. Y por eso yo me llevé a trabajar con ellos para ver dónde está su teoría política. Es una teoría política totalmente distinta de la mía. Eso ustedes van a ver en el paper disponible. Y que es una teoría que pasa por la idea que nosotros, después de todo este tiempo, de que de alguna manera el deterioro institucional por que pasamos, que las democracias son usadas en contra de la democracia, que la democracia ha sido ocupada por antidemócratas, que las instituciones están ahí pero son perversas, porque se usa la democracia contra la democracia, se usan los derechos humanos para destruir los derechos humanos, se usa el derecho a la vida para destruir la vida, invadir países y crear muertes. O sea, nunca el despotismo se disfrazó también de democracia, de primado del derecho, de derechos humanos, y disfrazado como está, obviamente es una trampa. En este texto yo hablo que la teoría que emerge de la revolución de la indignación es que de hecho nosotros tenemos en el mundo dos derechos realmente. El derecho del 1% y el derecho de los 99%. La sociedad no tiene un derecho. Mismo si se habla de derecho del Estado, mexicano, portugués, lo que sea. De hecho, en verdad, no es así. En verdad, hay dos derechos que no se comunican y que de hecho tienen dos orígenes distintos, sociológicos, mismo cuando en la apariencia son lo mismo, ¿no? El derecho del 1% es un derecho de estatuto, como decía Weber. Es el derecho propio de la clase dominante, de los ricos, de los súper ricos.
es un derecho que ellos mismos dan a sí mismos. Y por eso es autorregulación de su dominación. Al contrario, el derecho de los 99% es un derecho impuesto. Y por eso, para estos 99%, el derecho es una imposición, básicamente. Y se analizan varios casos donde se muestran, esto es mi reconstrucción, pueden imaginaros, estoy en la discusión, las entrevistas, los trabajos que hacemos, estamos desarrollando lo que será la estructura de esta dualidad jurídica de alguna manera. O sea, hay un principio de unidad del derecho que en la práctica de las luchas sociales hoy es una dualidad. Hay una dualidad de derechos en nuestra sociedad, uno derecho que funciona para el 1% y un otro que funciona para los 99%. Y esos dos derechos, solamente el derecho de los 99 es un derecho territorial. Es un derecho impuesto, como decía Weber, que vivíamos en una época de derecho geopolítico territorial que vale para toda la gente. Y el derecho 1% no es obviamente territorial, es un derecho de estatuto de estas clases dominantes. No lo ves teóricamente en las normas, lo ves en la práctica, la manera como funcionan las cosas. Es un derecho propio y por eso hay dos ilegalidades en nuestro tiempo. La ilegalidad de los poderosos y la ilegalidad de los oprimidos. La ilegalidad de los poderosos cuenta casi siempre con la impunidad, por veces inmunidad política. Al contrario, la ilegalidad de los oprimidos es una ilegalidad fuertemente reprimida. Y de ahí surge la cuestión de la criminalización de la protesta, es un tema que trabajo bastante. Y de ahí surgen otros temas que muestran cómo este derecho de los 99% no parece ser un derecho emancipatorio, es un derecho impuesto. En segundo lugar, además de la criminalización de sus luchas, la concepción de propiedad, la concepción de persona jurídica, que es la gran trampa neoliberal de dar derechos a las empresas multinacionales, que hoy son agentes políticos transnacionales, independientes de los estados, y que para algunas actividades suyas y posiciones son considerados individuos, personas jurídicas. Por ejemplo, ahora en los Estados Unidos la Corte Suprema acaba de decidió hace pocos años que las empresas, por más grandes que sean, son individuos y que por eso no hay límites a sus contribuciones financieras a los partidos. El resultado es lo que ustedes tienen ahora con el apagón del Estado. Los más super ricos invirtieron toda la plata en los republicanos más radicales para impedir que realmente este presidente pueda hacer lo que quiera. No solamente porque tiene una propuesta, que a mi juicio es una propuesta de derecha, pero que en los Estados Unidos es de izquierda, Obamacare, la salud, y que tiene un problema que no se puede discutir y que nadie lo discute, pero lo que está en el trasfondo, el racismo es negro. Un presidente negro en los Estados Unidos no puede tener éxito, tiene que fracasar. Eso es lo que quiere, no se sabe si va a lograr, ¿no? Porque hay ricos antirracistas. Vamos a ver hasta dónde va. Entonces, yo no voy a detallar porque quiero ver la presentación de casos, pero el primer contexto que les doy es de un trabajo donde estoy involucrado, donde realmente es muy difícil poner la cuestión del derecho puede ser emancipado. Pero estoy trabajando a dos niveles con ellos donde es posible encontrar esta cuestión. Es que estas revoluciones, estas indignaciones, casi todas, construyen por veces espacios de ocupación popular, ocupación pública, lo que sea, y dentro de ellas se crean formas de orden jurídica. Por eso hay un derecho propio de la ocupación.
Y ese derecho es un derecho que existe ahí y que está por ahí y que se puede analizar. Como saben, mi teoría del derecho tiene tres componentes: retórica, violencia y burocracia. Y el derecho que surge autogestionado y autocreado por la ocupación es un derecho retórico, o sea, es un derecho que funciona por la argumentación. No hay burocracia, tampoco hay violencia. Puede haber expulsión. Por ejemplo, una persona que en la ocupación se muestra que es un drogadicto o que es un desordero o algo así, y que tiene una sanción que conoce la justicia indígena, sabe que la sanción más fuerte, que es expulsión de la comunidad, en este caso de la ocupación. Hay un derecho. Estoy trabajando en eso, no voy a detallar, pero es eso. Por otro lado, todos estos movimientos, casi todos, no todos, pero casi todos, tienen una dimensión constituyente. La reforma del Estado está presente en todos. Esta democracia no sirve, es necesaria una otra. Esta forma de Estado no sirve. En Brasil en este momento se discute la reforma política del Estado, que ya estaba en la agenda política, pero ahora las protestas la están trayendo. Y esto va a entrar con un tema que habíamos trabajado, y muchos de nosotros, escribimos un librito sobre Ecuador y Bolivia, la refundación del Estado, que es exactamente lo que llamamos el constitucionalismo transformador. Que estamos ya hoy en una fase distinta. Yo voy ahora para Bolivia y vamos a discutir que estamos en una fase muy distinta de cuando estábamos discutiendo el Pacto de Unidad con los movimientos indígenas para la Constitución del 2009. Pero hay aquí un elemento donde el derecho aparece como forma de derecho constitucional, diríamos, ¿no? Poder constituyente. Ese es el primer contexto. Pienso que nosotros tenemos que renovar las teorías. Yo estoy renovando mi teoría, obviamente, además porque es necesario. Anteayer, les doy el segundo contexto. Yo estuve en Guadalajara y pasé la tarde con el Centro Social Ruptura. O Ruptura, ¿sí? Ruptura. Es un centro, de hecho, algunos son antropólogos, pero son jóvenes, casi todos libertarios o anarquistas, que vienen de la otra campaña y que se quedaron un poquito huérfanos después del silencio zapatista, y que en contexto urbano quieren seguir su forma de politización. Yo había dicho, como digo casi en todos los lugares donde voy, que hoy en día quiero pasar la mitad de mi tiempo con movimientos sociales y la mitad en la universidad. Es mi manera de mostrar mi responsabilidad política como intelectual comprometido con los movimientos. De hecho, el Centro Social Ruptura no es un movimiento. Es gente que viene de movimientos, vienen de partidos comunistas, otros en el PRD, otros estuvieron en Morena, o sea, parece más un grupo de refugiados de la política. Fue una discusión tenaz de 3 horas, en que, y muchos conocieron muy bien mi libro Una epistemología del sur, que está publicado aquí en el siglo XXI, y en que realmente tuvimos un debate en serio sobre qué es el poder del Estado, la posibilidad del derecho, y obviamente desde su punto de vista no hace sentido siquiera preguntar, porque realmente el Estado es un Estado colonial, capitalista, racista, que sea, y hay que cambiar el mundo no mirando a estas instituciones, sino creando instituciones autónomas, como los zapatistas mismos, y otras que se pueden crear en contexto urbano. Y ahí sí también podemos tener un derecho de la propia autonomía, digamos, ¿no? Pero no es derecho del Estado. Entonces, aquí también,
Y el derecho que puede ser emancipatorio no es el derecho del Estado, es el derecho que la comunidad, que el grupo autónomo cría. Ese sí puede ser, claro. ¿Por qué? Porque crea una forma de organización que potencia, que da más eficacia a la lucha política y jurídica de la gente. Muy bien. Mismo si no están interesados en la lucha política nunca con el Estado. O sea, es fortalecer la organización interna dando los instrumentos de regulación del derecho, por ejemplo. Pero de ninguna manera un marco del Estado. Un debate, también no voy a detallar, ese debate ustedes conocen un poco el contexto zapatista de discusión sobre estas cosas, donde hay varias lecturas. La que domina es un poco la de John Holloway y otros, de transformar el mundo sin tomar el poder, cosa con la cual no estoy de acuerdo. Pienso que es necesario transformar el poder para tomarlo, en la medida en que sea necesario poder seguir. Para mí, democracia, como ustedes saben, algunos que han leído algunas de mis cosas, y no solamente este capítulo, que es una parte muy chiquitita de mi trabajo, realmente socialismo es democracia sin fin, y democracia es todo el proceso de la transformación de relaciones desiguales de poder en relaciones de autoridad compartida. Eso se hace en la casa, en la fábrica, en la calle, en la comunidad, en el Estado. O sea, transformar relaciones de poder desigual en relaciones de autoridad compartida. Y eso para mí es que es, en el sentido más profundo, democracia. Y en ese sentido se aplica a todas las instituciones, y si hay Estado, tenemos que trabajar por ello. Esta democracia liberal ha sido históricamente derrotada por el capitalismo, claramente. Y por eso está siendo desvaciada. Descrédito los partidos, etc. Pero sería una trampa de mi parte que consideráramos esta forma de democracia como la única. Hay otras, siempre hubo otras. Democracia directa, democracia participativa, democracia comunitaria. La Constitución de Bolivia habla de 3 democracias: representativa, participativa y comunitaria. Entonces, es lo que llamo, que es un concepto fundamental en mi teoría política, que es la demodiversidad. Como hay biodiversidad, necesitamos de demodiversidad. Diferentes formas de democratizar el mundo. No puede ser una sola, el voto, de una manera. Hay que haber otras. Pero la democracia es importante. O sea, la idea de que la democracia representativa no la vamos a echar. Una de las grandes narrativas del movimiento de la indignación, como ustedes saben, es democracia real. Lo que significa, primero, que es democracia, es una cosa que hace un siglo, ustedes no se imaginan, los jóvenes del mundo, alguna vez, podrían tener como bandera democracia. La democracia es la cosa más elitista que se podría imaginar, y una cosa que existía en 3 o 4 países del mundo. Pero durante este siglo pasado, la democracia entró en el imaginario popular a través de muchas luchas, mucha sangre, mucha violencia. Se conquistaron derechos, se conquistaron espacios, se crearon contradicciones dentro del Estado. Yo acostumbro decir que fue mi debate con los zapatistas, digamos, de Guadalajara, fue atacar bastante mi concepto, que está en un otro libro, que es el Estado como novísimo movimiento social. El Estado es un campo de disputa. Y por eso sería una lástima si nosotros dejáramos que la derecha sea la única que lucha por el Estado. Habría que trabajar ahí. Pero la discusión fue la dimensión de la lucha legal y la lucha ilegal. Estoy convencido que nosotros caminamos para un tiempo donde muchas de nuestras luchas van a ser ilegales. No estoy diciendo violentas, sino ilegales. Por eso, quizás lo que estoy reconstruyendo ahora en mi trabajo, que la parte de la ilegalidad en las luchas está poco desarrollada en mi trabajo, tiene que ser desarrollada mejor. Porque realmente el poder de la primera década del siglo XX era un poder un poco, parecía más abierto. Está cerrado.
Latinoamérica es uno de los continentes donde hay alguna esperanza en el mundo hoy y obviamente se está haciendo todo para destruir esa esperanza, sea aquí, sea en Venezuela, que está siendo desestabilizado, sea en Colombia, sea en Ecuador y en Bolivia, donde se asiste a un proceso de desconstitucionalización, sea en Brasil. O sea, tenemos varias señales de que las cosas no están tan bien en la segunda década como estaba en la primera. Entonces, este es el contexto el segundo contexto, este debate sobre el lugar del Estado y por eso del derecho del Estado en nuestras luchas. La tercera contexto es que al día siguiente los representantes del pueblo Wixárika me pidieron una reunión. Yo había estado con ellos en San Cristóbal, Tlaxcala, en Chiapas, el año pasado por la Navidad del Año Nuevo. Y estaba en una lucha muy grande, que ustedes, por cierto, conocen, de Viricuta, sus territorios sagrados. Y vinieron con un frente que existe de solidaridad con el pueblo Wixárika de San Luis de Potosí en la lucha contra la minera canadiense que ya tiene la concesión y que va a tener lugar en sus territorios sagrados, Viricuta. Y traemos todos los documentos, que los tengo conmigo, de que recientemente lograron un juzgado que suspendió a través de un amparo sobre el título. Aquí ven cómo esto conecta con los indignados la cuestión de la propiedad. Lo que es un título legítimo de propiedad jurídica de la tierra. Este debate está en América Latina como está en África. Casi de la misma manera. Y ahí estuvimos analizando y ahí, claro, yo me sentí totalmente confortable. Este era mi tema, era mi campo. Estaba en el movimiento intentando de hacer lo que hay un poco teorizado también a partir de las experiencias de los movimientos. Y ahí discutimos cuál es la estrategia política. Solidaridad nacional, solidaridad internacional. Les expliqué un poco de mi experiencia, de mi trabajo con los Sarayaco de Ecuador, con los UBA de Colombia, cómo podemos hacer, cómo se puede dar más, crear alianzas, que era el tema de mi charla en Guadalajara, sobre las alianzas entre movimientos. Hoy mañana también la UNAM hablar también. Entonces, ¿y cuál es el lugar de la lucha política y el lugar de la lucha jurídica? Precisamente lo que digo en el texto, que hay que articular las dos luchas. Y además los momentos de ilegalidad dentro de la legalidad. Ocupaciones, bloqueo de carreteras, como parte de una estrategia, que incluye también la estrategia política. Estaba en mi casa. ¿Por qué yo estaba más en mi casa con los Wixárikas que estaba con los zapatistas o que estaba con los indígenas? ¿El problema es mío o es de ellos? No sé, pero estoy para decirles que no es problema de ninguno. Son contextos distintos en que diferentes estrategias de diferentes grupos sociales se enfrentan. Yo pienso que los que están en las luchas son los que pueden entender mi texto después del derecho extremo. Porque eso es, como digo, nos cogen las luchas. Tienen que luchar con lo que quieren. Si hay la posibilidad de entrar a los tribunales, ¿por qué no? Y combinar la lucha legal con la ilegal. El movimiento de los campesinos sin tierra en Brasil ocupa tierras y después intenta legalizar. Momento ilegal, momento legal. Dentro de la misma lucha. Y eso es lo que propongo. Yo pienso que el capitalismo salvaje donde estamos entrando nos va a obligar a luchas ilegales cada vez más. Y además van a intentar ilegalizar, criminalizar la protesta con infiltraciones. Provocados cada vez más. La desestabilización de los movimientos va a ser por dos maneras. Va a ser a través, eso está dito
está dicho y lo voy a analizar a partir de informes de la CIA, que los leo todos, porque es muy importante para teorizar la resistencia. Que es por un lado infiltrar los movimientos y segundo dividir las dirigencias. Ustedes ven, por ejemplo, en Tipis, en Bolivia en este momento la dirigencia indígena está dividida sobre el Tipis. Y Atsuni no tanto, porque algunos son pueblos no contactados y la división ahí no es tan grande, pero en otras partes está dividida. Y los gobiernos lo que hacen es dividir la dirigencia. Y esto es muy importante, por ejemplo, para que estén de consulta previa. Porque lo que me estaban pidiendo apoyo, y además de... Yo dediqué mi charla en Puebla, en la Iberoamericana, a ellos, a los viráricos. Y me aplaudieron, a pesar que al final vi que mucha gente no conocía muy bien la lucha de los viráricos de Virico, a pesar de ser una de las más bien conocidas en el país. Los estudiantes de clase media alta, los indígenas son los indígenas. Entonces, yo pienso que, para terminar, que si estamos en la práctica, yo pienso que este texto y este trabajo que tiene que ser desarrollado con más casos, con más evidencias, sigue teniendo su validez. Pero hay que entrar con otras realidades donde nos están descredibilizando de tal manera la posibilidad del uso del derecho. En este caso no hablo del derecho propio, hablo del derecho del Estado, porque mi trabajo ahí era sobre todo sobre el derecho del Estado, no era tanto la cuestión del pluralismo jurídico, de nuestras discusiones. Se descredibiliza de tal manera que parece que no hace mucho sentido. Y eso es peligroso, porque si la gente no tiene otra lucha, ¿cómo vamos a luchar? Vamos a desistir. El derecho tiene esa gran característica, y lo hablo también en el texto, es que fragmenta las luchas. Te puede dar una victoria a ti y una derrota a otro. Te da una victoria en la primera instancia, en la apelación pierdes. Puedes ganar después o puedes perder. Esta es la ambigüedad que el derecho tiene para fragmentar el conflicto social. Porque además el derecho trabaja con conflictos individuales. Mismo los conflictos colectivos, derechos colectivos, es una conquista muy tardía dentro del derecho y todavía hoy muy problemática. Entonces, lo que me presento en los contextos de discusión de Centro Social Ruptura o los indignados, y es distinto porque también trabajo con los tunecinos y ahí nuestras discusiones son un poco distintas, porque ahí hay una necesidad de traer la democracia que no lo tienen de ninguna manera, mismo sabiendo que es una democracia muy limitada. Pero estos contextos, donde el caso Occupy es los más radicales, ¿por qué? Porque son hijos del neoliberalismo. El Occupy es una autorruina, es el neoliberalismo transformado en ruina de sí mismo, con los bancos adentro, las calles afuera. Y las calles, claro, son los únicos espacios públicos que no están colonizados por el capitalismo financiero. Y pues la gente ocupa las calles de las plazas. Pero el imaginario de los jóvenes tiene más de neoliberalismo que se puede imaginar. Desde la autonomía, de la fragmentación, de no creemos de liderazgos, cada un tal y tal. La idea de las alianzas, que es muy difícil. De alguna manera el neoliberalismo quiere eso también. Entonces aquí hay un problema de cómo resistir a un enemigo tan fuerte que parece tener más miedo de Snowden que de la Revolución Popular. Y desde el contexto en que están, yo pienso que las discusiones teóricas que tuvo en el Centro Social Ruptura son distintas de estas que tuvo con los pueblos piráricos que no están muy interesados en la teoría, quieren saber resolver un problema que tienen las manos. Eso es donde parte. Fue eso que he dicho a ellos. Ustedes se llaman ruptura porque ustedes rompieron con la sociedad, pero ustedes no se han dado cuenta que la sociedad rompió con ustedes. Puede tener su centro social ahí,
no vale nada. Si ustedes no enfrentan nada, el poder afuera, pueden hacer. Pero estos son típicos del movimiento zapatista, no. La tradición zapatista en este país es riquísima, de experiencias distintas en contexto urbano, en contexto rural, y hay otros contextos indígenas que no son zapatistas, obviamente, pero que comparten parte de este tipo de lucha, pero tiene otra lógica. Y como digo, he debatido eso muchas veces con John Holloway, es una interpretación Foucaultiana completamente equivocada del zapatismo. Porque como ustedes saben, en ese capítulo parte del zapatismo para hacer transformar el Estado en lo mismo. Movimiento social no es la idea de que el Estado no interesa. Yo les pregunté al final, con los de la ruptura, se consideraban que el centro social era una institución, porque toda la lógica era contra las instituciones. Claro, obviamente que es una institución. Después discutimos, ahí muy interesante el debate, sobre una institución instituyente y una institución instituida. Bueno, ese es un debate muy abstracto, como ustedes estábamos con gente que tiene un gran nivel intelectual y, digamos, teórico, pero que en este grupo, no estoy generalizando, de ninguna manera, respeto mucho, como ustedes saben, las luchas populares de ese tipo, por esa razón. Pero esos parecían que son los revolucionarios puros. Todos los otros no son revolucionarios puros, están todos de alguna manera corrompidos por el poder. Todas las luchas sociales de mi experiencia histórica son impuras, no hay luchas puras. Y el problema es de saber hasta qué punto nos damos cuenta de eso, y hasta qué punto mantuvimos nuestra integridad, sabiendo que nuestras luchas son siempre luchas que tienen parte de negociación de compromiso. Una victoria nos alegra, una derrota nos frustra, pero seguimos adelante. ¿Por qué seguimos adelante? Porque no tenemos opción. Porque la gente como nosotros que tiene el estómago lleno, que tiene su casa y su habitación, puede ser o revolucionaria o reaccionaria, acabó. Pero la gente que come hoy y mañana puede no tener comida, que está hoy en su comunidad con alguna paz, mañana puede ser violentada por un balacero, que tiene hoy sus territorios sagrados y mañana ya ni sabe dónde son sus antepasados. Esta gente no tiene opción a desistir, sigue en la lucha. Y la responsabilidad de seminarios como esto es de poder articular el conocimiento científico, jurídico, con el conocimiento popular, lo que llama en mi trabajo la ecología de saberes jurídicos. Los saberes científicos que están en la escuela de Derecho, y los otros, nacidos en la lucha. Y esos es que son, a mi juicio, son la posibilidad de un uso emancipatorio del derecho, que solamente es emancipatorio porque los grupos que lo impulsan son emancipatorios. Por eso la política precede el derecho, y no al contrario. Y el derecho no es independiente de la política, como diría Niklas Luhmann, o la teoría de sistemas, que fue muy en boga, muy de moda aquí en este continente nacional. Es lo más falso que se puede imaginar. Entonces, ahí estamos.